Buenos días para todos. El reto 5 escogía 5 personajes de la cultura antioqueña, de los 100 empresarios antioqueños del proyecto de la Cámara de Comercio y una empresa que es Argos. Empezamos con el señor John Gómez Restrepo, un comerciante, ¿cierto? Pues, con muchísima influencia aquí en Antioquia. Lo que me pareció más significativo fue la representación de Scott en Colombia, una persona como él que influenció en varias empresas del país y que considero que esa capacidad de analizar el entorno fue lo que más lo distinguió y lo caracterizó en esas oportunidades de empresa para Antioquia. Definitivamente veo que lo que más se representan es la estrategia porque, como decía anteriormente, vio la necesidad y consiguió en ese momento, que fue hace muchos años, ahora porque es más fácil hacer franquicias o ese tipo de actividades que pues, marcas de otros países estén en Colombia, y ya por toda la evolución que ha tenido eso, el lograr esa representación de Scott, de papel higiénico de Scott y de los productos de Scott acá en Colombia, una de las grandes pues como hazañas a nivel de negocio. Entonces, por eso me parece que la estrategia, pues como esa capacidad de planeación y demás, muy destacada en él. Diego Tobón Arbeláez, también considero que se destacó por esa estructura, estrategia y cultura, y resalta porque fue como el más de la asesoría jurídica de importantes empresas antioqueñas y colombianas. Dentro de estas, la iniciativa como estrategia y demás de crear una empresa y hacer parte de la creación de la empresa de EPM, Empresas Públicas de Medellín, y ser el percursor, ¿cierto? Y fomentar la Escuela de Administración y Formación, ¿cierto? Que es la EAFIT, una universidad que tiene pues alto reconocimiento en en Antioquia, inclusive en el país. Y a diferencia de John Gómez Restrepo, aunque fuera un comerciante más dirigido a lo académico y desde sus bases académicas y jurídicas, porque era un abogado, cómo entra a ser parte de la formación de una de las empresas más importantes que tiene Colombia a nivel de generación de energía, de acueducto, que es EPM. Jorge León Montoya Betancourt, un comerciante de Armenia, eh, fue el creador de la bodega más grande de miscelánea de Armenia, Mantequillas, le dicen así en el video, y me parece que innova en el mercado porque en ese entonces vender varios productos a a un bajo precio era lo que hoy a mi parecer se llaman los remates. Entonces hace muchos años el lograr eso en un pueblo y lograr que en un pueblo se tuviera un negocio que pudiera brindar fácilmente a los que vivieran allí productos para el hogar y demás, pues sí se necesitaba tener un pensamiento de estructura, de estrategia, de planear cómo lo iba a hacer, de conseguir los medios, de estructurar como todas esas ideas. Me parece pues como supremamente importante y especial estos tres personajes. Siguiendo con los personajes, escogí a Luis Eduardo Yepes, creador de Ley, también un experto negociante. Su empresa tuvo pues alcance a nivel nacional en ventas de productos para el hogar. Vuelvo y lo repito, se destaca en estructura, estrategia y cultura. Logra instalar el Ley en varias partes del país con una forma de venta diferente a lo que estaba en ese momento, inclusive con el anterior comerciante, pues el de Armenia Mantequilla, lo hizo en un pueblo, pero ya él lo hizo a nivel nacional, lo que hace que
su forma de visualizar y, como decíamos, las estrategias para llegar a los nuevos mercados, conocer en realidad cómo lo podía hacer. Inclusive en el video muestran que inicia en algo muy sencillo en el norte del país, en Cartagena, que en algo pues que desde sus cimientos muy sencillo y que fue creciendo con base a lo que él iba viendo en las necesidades del mercado y demás. Entonces, consolida y es completo en lo que se refiere a la estructura, la estrategia y la cultura de esto. Escogí al otro, que es Fernando Gómez Martínez. Todos estos personajes de los 100 empresarios de antioqueños, de lo que pude en el video, o sea, yo la verdad no conocía mucho de toda esa historia a nivel de negocios, de educación, de salud, ¿cierto? Toda esa industria textilera, la verdad que he aprendido bastante. Escogí a Fernando Gómez Martínez porque fue el artífice del pensamiento y de generar una cultura periodística en Antioquia y la consolidación del medio de comunicación como el colombiano, o sea, fue el promotor y generó este tipo de empresa diferente, no como tal comerciante como los que acabamos de ver, sino ya estamos hablando de un producto reflexivo, de pensamiento, de crítica, de periodismo, que en Antioquia pues no se tenía, y tener a una persona como él que incursione en el medio de esa manera y saber cómo hacerlo y cómo presentar las noticias y en su momento dar al país una nueva forma de comunicación, pero desde lo más reflexivo y demás, como un empresario que él veía de esa manera las cosas, me parece que también cumple a cabalidad pues como todo el sistema del ciclo de PHVA, y que más que generó desde lo interno en su organización una cultura periodística, desde los empleados que tenía, la forma en que generaban ideas, o yo debo imaginar que así iba a ser para generar un medio de comunicación como el colombiano. Y por último, la empresa Argos, porque también es modelo a seguir en implementación del ciclo PHVA. Su aspecto diferenciador es que tuvo expansión a nivel internacional y, conforme a lo que pude ver en el video, una evolución tecnológica pues conforme al entorno. Una de las pocas empresas que ha tenido pues tanto reconocimiento a nivel internacional, desde sus fundadores que hacen un viaje a Estados Unidos para conocer este tipo de negocio y demás, y cómo hacerlo, y ver como pues el desarrollo en otros países y posicionarlo aquí en Colombia, y pues empezando en Medellín, que tiene su sede principal, como una empresa que avanza a nivel tecnológico para ser tanto sostenible, tener como impacto ambiental, o sea, hacer muchas cosas que siguen siendo y lo distinguen como una muy buena empresa en ese sector pues productivo que es las industrias cementeras y de construcción. Escogí más o menos que fueran diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, este aspecto de producción de construcción, el del pensamiento crítico colombiano, los negociantes, el creador como de esos tiendas de abastecimiento en el pueblo, porque si no se tuvieran esos pensamientos como tan que evalúen o miren cómo funciona la sociedad, no hubiesen generado empresas que todavía son importantes y recordación y que influyeron en el desarrollo económico social de toda Antioquia. Me gustó mucho el video de los 100 antioqueños empresarios, muy intuitivo, muy preciso, y que le abre a uno pues como toda esa visión y esa perspectiva de lo que significa generar pues empresa, y desde la vida misma uno tener todas esas estructuras para generar pues cambios. Entonces esto fue todo por hoy, muchísimas gracias.